Imagina por un momento que puedes escuchar el eco de martillos y cinceles resonando a través de 0 años de historia. Son las 3 de la madrugada en el Valle de los Reyes, y un grupo de trabajadores egipcios coloca la última piedra en la tumba de un faraón que gobernará el mundo conocido durante décadas. El aire está cargado de incienso y misterio, mientras los jeroglíficos recién tallados aún brillan bajo la luz de las antorchas. Esta noche vas a sumergirte en la civilización más fascinante que jamás existió, una historia tan rica y compleja que te llevará desde los primeros pobladores del Nilo hasta el último suspiro de Cleopatra. Antes de comenzar este viaje épico, asegúrate de suscribirte al canal, porque esta será una aventura de más de 2 horas que te transportará directamente al corazón del antiguo Egipto. Cierra los ojos, ponte cómodo y déjate llevar por los susurros del desierto. Hace más de 7000 años, cuando el mundo aún era joven y la mayoría de la humanidad vivía en pequeñas tribus nómadas, algo extraordinario comenzó a suceder en un rincón del noreste de África. Un río, el más largo del mundo, serpentea a través de un desierto aparentemente infinito, creando una franja verde de vida que se extendía por más de 1000 kilómetros. Este río, que los antiguos llamarían Hapi, el dios de la inundación, pero que nosotros conocemos como el Nilo, estaba a punto de convertirse en la cuna de una de las civilizaciones más extraordinarias que jamás existiría. Los primeros pobladores que se establecieron en las orillas del Nilo no eran muy diferentes de otros grupos de la época. Cazaban con lanzas de sílex, recolectaban frutos silvestres y vivían en chozas construidas con juncos y barro. Pero había algo diferente en este lugar, algo que transformaría a estos simples cazadores recolectores en los maestros de una civilización que duraría más que cualquier imperio que vendría después. Cada año, sin falta, el río comenzaba a crecer. Al principio, era apenas perceptible, pero gradualmente el agua se volvía más turbia, más poderosa. Las aguas se extendían por las llanuras, cubriendo la tierra con una capa de limo negro y fértil que los antiguos egipcios llamarían Kemet, la tierra negra. Este fenómeno, que ahora sabemos que era causado por las lluvias monzónicas en las montañas de Etiopía, era para ellos un milagro anual que renovaba la vida misma. Los primeros asentamientos surgieron estratégicamente. Pequeñas aldeas se construían en las colinas que no se inundaban, pero lo suficientemente cerca del río para aprovechar sus beneficios. Los habitantes aprendieron a predecir las inundaciones observando las estrellas, particularmente la estrella Sobdet, que conocemos como Sirio. Cuando Sobdet aparecía en el horizonte justo antes del amanecer, sabían que la inundación estaba por llegar. Imagina la vida en estas primeras comunidades. Las familias se despertaban antes del alba, cuando el aire aún estaba fresco y la luz dorada del sol comenzaba a filtrarse a través de las palmeras datileras. Los hombres partían hacia los campos con herramientas de piedra pulida y madera endurecida al fuego, mientras las mujeres se dirigían al río con jarras de cerámica para obtener el agua del día. Los niños corrían entre las casas de adobe, persiguiendo a los gatos que ya entonces comenzaban a ser venerados por su habilidad para mantener alejadas a las ratas de los graneros. Pero lo que realmente distinguía a estos primeros egipcios era su capacidad de organización.
Desarrollaron un sistema de irrigación que les permitía controlar las aguas del Nilo, dirigiéndolas hacia canales que llevaban la vida a tierras que de otro modo habrían permanecido estériles. Construyeron diques para proteger sus aldeas de las inundaciones más severas y excavaron pozos para almacenar agua durante los meses secos. La religión comenzó a tomar forma alrededor del río. Hapi, el dios de la inundación, era representado como un hombre con pechos femeninos, simbolizando la fertilidad que traía a la tierra. Pero había otros dioses también. Sobek, el cocodrilo que habitaba en las aguas. Taweret, la hipopótamo protectora de las mujeres embarazadas. Y Khnum, el dios con cabeza de carnero, que se creía moldeaba a los seres humanos en su torno de alfarero. A medida que pasaban los siglos, estos pequeños asentamientos comenzaron a crecer y a especializarse. Algunos se convirtieron en centros de producción de cerámica, creando vasijas cada vez más elaboradas, decoradas con motivos geométricos y animales estilizados. Otros se especializaron en la metalurgia, aprendiendo a trabajar el cobre y más tarde el bronce. Había aldeas que se dedicaban exclusivamente a la pesca, desarrollando redes y arpones cada vez más sofisticados para capturar las abundantes especies que poblaban el Nilo. El comercio comenzó a fluir a lo largo del río. Embarcaciones hechas de papiro navegaban entre las diferentes comunidades, llevando mercancías y, más importante aún, ideas. Los jeroglíficos comenzaron a aparecer, primero como simples marcas para identificar propiedades o contar ganado, pero gradualmente evolucionando hacia un sistema de escritura complejo que podía expresar ideas abstractas y conceptos religiosos. Para el año 4000 antes de Cristo, el Valle del Nilo era un mosaico de pequeños reinos, cada uno con su propio gobernante local, sus propios dioses patronos y sus propias tradiciones. En el norte, donde el río se dividía en múltiples brazos formando el delta, se desarrolló una cultura distinta influenciada por el contacto con el Levante y el Mediterráneo. En el sur, en el Alto Egipto, la cultura era más conservadora, más centrada en las tradiciones ancestrales del río. Los conflictos eran inevitables. Los recursos eran limitados, y cuando las inundaciones fallaban o eran demasiado severas, los pequeños reinos luchaban entre sí por el control de las tierras más fértiles. Pero de estos conflictos surgió algo extraordinario, la idea de que solo un líder supremo, ungido por los dioses mismos, podría traer orden y prosperidad a toda la tierra del Nilo. Las tumbas de esta época nos cuentan historias fascinantes. En Hieracómpolis, arqueólogos han descubierto entierros que contenían no solo los restos del difunto, sino también armas de guerra, joyas elaboradas y lo que parece ser evidencia de sacrificios rituales. Estos no eran los entierros de simples campesinos, sino de una élite guerrera que ya comenzaba a reclamar descendencia divina. Los símbolos del poder comenzaron a estandarizarse. La corona blanca del Alto Egipto, alta y cónica, simbolizaba el dominio sobre el valle del Nilo. La corona roja del Bajo Egipto, más plana y con una proyección curvada, representaba el control sobre el fértil delta. Estos símbolos no eran meramente decorativos, eran declaraciones políticas, afirmaciones de autoridad que resonarían a través de milenios. Mientras el sol se ponía sobre el valle del Nilo,
en esas tardes prehistóricas, transformando las aguas del río en un espejo dorado que reflejaba las primeras estrellas. Los habitantes de estas comunidades no podían imaginar que estaban sentando las bases de una civilización que sobreviviría al Imperio Romano, al Imperio Bizantino, y que seguiría fascinando al mundo miles de años después de que sus últimos faraones hubieran sido olvidados por el tiempo. Pero había un hombre, un guerrero del Alto Egipto, cuyo nombre resonaría a través de la eternidad, que tenía una visión diferente. Su nombre era Narmer, y estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana para siempre. Alrededor del año 3100 a.C., cuando las civilizaciones de Mesopotamia aún luchaban por consolidarse y Europa permanecía sumida en la prehistoria, un evento extraordinario estaba a punto de tener lugar en las orillas del Nilo. Un hombre llamado Narmer, rey de una ciudad del Alto Egipto llamada Hieracómpolis, había concebido un plan audaz: unificar bajo su cetro todas las tierras que tocaba el río sagrado, desde las cataratas del sur hasta los pantanos del delta en el norte. Narmer no era un rey común. Los registros arqueológicos sugieren que era un líder carismático y un estratega militar brillante, pero también un hombre profundamente religioso que creía estar cumpliendo un mandato divino. Había consultado los oráculos de su ciudad, había observado las estrellas con sus sacerdotes astrónomos, y todos los signos apuntaban hacia el mismo destino. Él estaba destinado a convertirse en el primer faraón, el primer dios rey de una tierra unida. La campaña de unificación no fue una simple guerra de conquista, fue una transformación fundamental de la naturaleza misma del poder político. Narmer entendía que para gobernar un territorio tan vasto y diverso, necesitaba algo más que la fuerza militar. Necesitaba una legitimidad que trascendiera las lealtades tribales locales, y esa legitimidad solo podía venir de los dioses. Imagínate la magnificencia de su ejército mientras marchaba hacia el norte. Los soldados llevaban escudos de cuero de hipopótamo decorados con símbolos de poder, lanzas con puntas de cobre brillante y masas ceremoniales talladas en piedra dura. Pero lo que realmente distinguía a esta fuerza no eran sus armas, sino su organización. Por primera vez en la historia, un ejército egipcio marchaba bajo una sola bandera, siguiendo un solo líder que afirmaba hablar en nombre de todos los dioses del Valle del Nilo. La resistencia fue feroz. Los reyes del norte no tenían intención de someterse fácilmente a este upstart del sur. Habían construido sus propios imperios, tenían sus propias tradiciones, sus propios dioses patronos. Las batallas fueron épicas, libradas no solo en los campos de batalla, sino también en el reino de los símbolos y la propaganda religiosa. La paleta de Narmer, uno de los artefactos más importantes que han sobrevivido de esta época, nos cuenta la historia de esta unificación con una fuerza visual extraordinaria. En una cara, vemos a Narmer llevando la corona blanca del Alto Egipto, golpeando con una maza a un enemigo arrodillado, mientras el dios halcón Horus observa aprobadoramente. En la otra cara, Narmer lleva la corona roja del Bajo Egipto, inspeccionando los cuerpos decapitados de sus enemigos, mientras camina entre filas de estandartes que proclaman su victoria. Pero la verdadera genialidad de Narmer no estaba en su capacidad militar, sino
en su comprensión de que la unificación política requería también una unificación religiosa y cultural. Cuando conquistaba una región, no destruía sus templos, ni perseguía a sus sacerdotes. En cambio, incorporaba a los dioses locales en un panteón nacional, creando una teología compleja pero coherente que permitía a cada región mantener sus tradiciones mientras reconocía la supremacía del faraón. El momento crucial llegó cuando Narmer logró controlar tanto Memphis, la ciudad que controlaba la unión entre el Alto y Bajo Egipto, como el delta mismo. La ceremonia de coronación que siguió fue un evento sin precedentes en la historia humana. Por primera vez, un solo hombre afirmaba ser el gobernante directo de un territorio que se extendía por más de 1000 kilómetros, hogar de quizás 1 millón de personas. La ceremonia duró varios días. Narmer fue purificado ritualmente en las aguas sagradas del Nilo, ungido con aceites preciosos importados del Levante y vestido con las regalia que se convertirían en los símbolos eternos del poder faraónico. La doble corona, que combinaba la corona blanca del sur con la corona roja del norte, se colocó sobre su cabeza, mientras sacerdotes de todo Egipto cantaban himnos que proclamaban su divinidad. Pero quizás el momento más significativo fue cuando Narmer tomó en sus manos los dos bastones de poder, el Eka, el cayado de pastor, que simbolizaba su papel como protector de su pueblo, y el Nejeg, el flagelo que representaba su autoridad para castigar a los malvados. Estos símbolos, que serían llevados por todos los faraones que le siguieron durante los próximos 3000 años, encapsulaban la dualidad fundamental del poder faraónico, la protección benevolente y la justicia implacable. La administración del nuevo reino requería innovaciones revolucionarias. Narmer estableció una burocracia centralizada con funcionarios que respondían directamente al faraón. Creó un sistema de escribas que podían registrar transacciones, llevar censos y mantener registros de las inundaciones del Nilo. Más importante aún, estableció el principio de que el faraón era el propietario último de toda la tierra de Egipto, concediendo su uso a nobles y templos a cambio de lealtad y tributo. El arte y la arquitectura florecieron bajo su reinado. Los artesanos reales desarrollaron un estilo distintivamente egipcio que combinaba la grandeza monumental con una atención meticulosa al detalle. Las tumbas reales se volvieron más elaboradas, no solo como lugares de descanso para los muertos, sino como declaraciones de poder que podían ser vistas y admiradas por generaciones futuras. La religión se transformó de una colección de cultos locales en una teología estatal sofisticada. Narmer se identificó particularmente con Horus, el dios halcón, que simbolizaba el poder real, pero también adoptó aspectos de Ra, el dios sol, estableciendo el precedente de que el faraón era una manifestación viviente de la divinidad en la tierra. Las consecuencias de la unificación de Narmer resonaron mucho más allá de las fronteras de Egipto. Por primera vez en la historia, una civilización había demostrado que era posible crear y mantener un estado centralizado en un territorio vasto. Este modelo influiría en el desarrollo de imperios en Mesopotamia, Anatolia y eventualmente en todo el mundo antiguo. Cuando Narmer murió, después de un reinado que había transformado completamente la naturaleza de la civilización humana, fue momificado siguiendo rituales que él mismo había ayudado a establecer. Su tumba
Aunque saqueada en la antigüedad, contenía objetos que testificaban su extraordinario legado, armas ceremoniales, joyas reales y textos jeroglíficos que proclamaban sus hazañas para la eternidad. Pero su verdadero legado no estaba en los objetos materiales, sino en la idea revolucionaria que había hecho realidad, que un solo hombre, elegido por los dioses, podía gobernar una nación entera como pastor benevolente y juez supremo. Esta idea, nacida en las orillas del Nilo hace más de 5000 años, seguiría influyendo en concepciones del poder político hasta nuestros días. Los sucesores de Narmer heredaron no solo un reino, sino una visión del mundo que colocaba a Egipto en el centro del universo conocido. Y con esa visión estaban listos para embarcarse en proyectos que desafiarían las leyes de la física y crearían monumentos que seguirían asombrando al mundo milenios. Después de su construcción, el sol del amanecer se alzaba sobre Memphis, la ciudad blanca que Narmer había establecido como capital de su reino unificado, cuando un joven faraón llamado Djoser subió al trono alrededor del año 2670 a.C. El mundo había cambiado dramáticamente desde los días de la unificación. Egipto ya no era simplemente una colección de tribus del río. Se había convertido en una máquina administrativa sofisticada capaz de movilizar recursos humanos y materiales en una escala nunca antes vista en la historia humana. Djoser tenía una visión que trascendía todo lo que sus predecesores habían imaginado. No se conformaba con las tumbas rectangulares de ladrillo que habían sido suficientes para los primeros faraones. Quería algo que proclamara su divinidad no solo a sus súbditos contemporáneos, sino a los dioses mismos y a todas las generaciones futuras. Quería alcanzar literalmente el cielo. Su visión encontró su genio complementario en un hombre llamado Imhotep, cuyo nombre significa el que viene en paz. Imhotep era muchas cosas: arquitecto, médico, astrónomo, sacerdote y consejero real. Pero más que nada, era un innovador que veía posibilidades donde otros veían limitaciones. Cuando Djoser le encomendó diseñar su tumba eterna, Imhotep concibió algo que nunca antes había existido: una pirámide. La construcción de la pirámide escalonada de Saqqara no fue simplemente un proyecto de construcción, fue una revolución tecnológica, organizacional y espiritual. Por primera vez en la historia, seres humanos se propusieron crear una estructura que desafiaría la escala humana normal, algo tan masivo y permanente que parecería obra de los dioses mismos. Imagínate el sitio de construcción en sus primeros días. Miles de trabajadores llegaban cada mañana cuando las estrellas aún brillaban en el horizonte occidental. No eran esclavos, como Hollywood nos ha hecho creer, sino trabajadores profesionales, artesanos especializados y campesinos que trabajaban en la construcción durante los meses de inundación, cuando sus campos permanecían bajo agua. Venían de todo Egipto, algunos viajando durante semanas para ser parte de este proyecto extraordinario. La logística era impresionante. Cada día, cientos de toneladas de piedra caliza tenían que ser extraídas de canteras locales, transportadas al sitio y colocadas con precisión milimétrica. Los bloques más grandes pesaban varias toneladas cada uno y tenían que ser movidos usando solo la fuerza humana, cuerdas
palancas y rampas ingeniosas que los ingenieros egipcios diseñaban sobre la marcha. Los trabajadores se organizaban en equipos con nombres orgullosos como los amigos de Khufu o los borrachos de Menkaure. Cada equipo competía con los otros, no solo en velocidad y eficiencia, sino también en la calidad de su trabajo. Los mejores trabajadores eran recompensados con raciones extra de cerveza y carne, y sus nombres eran inscritos en los bloques que colocaban, asegurando una especie de inmortalidad modesta pero real. La construcción progresaba en etapas. Primero, se construía una mastaba tradicional, una tumba rectangular de ladrillos de adobe, pero luego, en una decisión que cambiaría la arquitectura para siempre, Imhotep decidió construir otra mastaba más pequeña encima de la primera, y luego otra encima de esa, y otra más. Cada nivel se hacía progresivamente más pequeño, creando la forma escalonada que daría nombre a esta primera pirámide. Pero la pirámide era solo el elemento más visible de un complejo funerario extraordinario. Alrededor de la pirámide principal, Imhotep diseñó un laberinto de edificios ceremoniales, cada uno con un propósito específico en el elaborado ritual que aseguraría la transición exitosa del faraón al más allá. Había templos para cada dios importante del panteón egipcio, patios ceremoniales donde el Ka del faraón muerto podría realizar los rituales necesarios para mantener el orden cósmico, y almacenes subterráneos llenos de todo lo que el faraón podría necesitar en la eternidad. Los túneles subterráneos del complejo eran una maravilla en sí mismos. Se extendían por kilómetros bajo tierra, conectando cámaras funerarias, almacenes y santuarios secretos. Las paredes estaban decoradas con miles de azulejos de cerámica azul verdosa que imitaban las esteras de junco que decoraban los palacios reales, pero que brillarían para siempre, con una luz sobrenatural en la oscuridad de la tumba. La muerte de Djoser marcó el momento de la verdad para todas estas preparaciones elaboradas. Su cuerpo fue momificado siguiendo rituales que habían estado evolucionando durante siglos, pero que ahora alcanzaron un nivel de sofisticación que garantizaría la preservación del faraón por milenios. El proceso tomaba 70 días, durante los cuales el país entero permanecía en un estado de luto ritual. El entierro mismo fue un espectáculo que nunca antes se había visto. Una procesión que incluía a toda la corte real, los sumos sacerdotes de cada templo importante y representantes de cada provincia del reino, acompañó el sarcófago del faraón desde Memphis hasta Saqqara. Miles de personas se alineaban en la ruta, llorando y cantando himnos funerarios que habían sido compuestos específicamente para esta ocasión. Cuando el sarcófago finalmente fue sellado en las profundidades de la pirámide y las últimas piedras fueron colocadas para cerrar para siempre la entrada, los egipcios supieron que habían logrado algo extraordinario. Habían creado no solo una tumba, sino un nuevo tipo de monumento que serviría como modelo para todas las construcciones monumentales futuras. El éxito de la pirámide de Djoser inspiró a sus sucesores a ambiciones aún mayores. Cada faraón quería superar a sus predecesores, crear algo aún más grandioso, aún más permanente. Las técnicas de construcción se refinaron constantemente. Los arquitectos aprendieron a calcular ángulos más precisos, a mover bloques más pesados, a excavar cámaras más profundas. Durante el reinado de Sneferú, el padre de Khufu,
se construyeron no una, sino 3 pirámides monumentales. La primera, en Meidum, colapsó parcialmente durante la construcción, enseñando a los arquitectos valiosas lecciones sobre distribución de peso y estabilidad estructural. La segunda, la pirámide acodada de Dashur, cambió de ángulo a mitad de la construcción cuando los ingenieros se dieron cuenta de que el ángulo original era demasiado empinado para ser estable. La tercera, la pirámide roja, fue finalmente exitosa, estableciendo los principios que harían posible la construcción de la Gran Pirámide. Pero todas estas fueron solo preparaciones para el proyecto que definiría no solo el reino antiguo, sino la civilización egipcia misma. La construcción de la Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, y que durante más de 3000 años fue la estructura más alta jamás construida por manos humanas. Khufu, el faraón, cuyo nombre en griego conocemos como Keops, ascendió al trono alrededor del año 2589 a.C., con una ambición que eclipsaba incluso los logros monumentales de su padre Esneferu. No se conformaría con construir una pirámide más grande que las anteriores. Construiría una pirámide tan perfecta, tan masiva, tan técnicamente avanzada, que serviría como declaración definitiva del poder divino del faraón y de la supremacía técnica de la civilización egipcia. El sitio elegido para este proyecto supremo fue la meseta de Giza, una formación rocosa natural que se elevaba sobre el valle del Nilo a unos 15 kilómetros al suroeste de Memphis. Esta ubicación no fue elegida al azar. Los arquitectos reales habían estudiado cuidadosamente la geología, la orientación astronómica y las rutas de transporte. Giza ofrecía una base rocosa sólida que podría soportar el peso inmenso de la pirámide, mientras que su elevación la haría visible desde grandes distancias, proclamando el poder real a todo el que viajara por el Nilo. La escala del proyecto era absolutamente sin precedentes. La Gran Pirámide requeriría aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. La piedra caliza local proporcionaría la mayor parte del material, pero los bloques más finos para el revestimiento exterior vendrían de las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, mientras que el granito rojo para las cámaras interiores sería transportado desde Asuán, a más de 800 kilómetros río arriba. La organización logística rivalizaba con cualquier operación militar de la época. Durante los 20 años que duró la construcción, un promedio de 20.000 trabajadores laboraba en el sitio durante los meses de inundación, cuando la agricultura era imposible. Pero durante los picos de actividad, este número podría duplicarse o triplicarse. Estos trabajadores tenían que ser alimentados, alojados, supervisados y coordinados con una precisión que requería un aparato administrativo de una sofisticación extraordinaria. Las ciudades temporales que surgieron alrededor del sitio de construcción eran maravillas de planificación urbana. Los arqueólogos han descubierto los restos de panaderías que podían producir miles de hogazas de pan diariamente, cervecerías que mantenían a los trabajadores hidratados y con energía, y mataderos que procesaban centenares de cabezas de ganado cada semana. Había barracones para los trabajadores organizados por especialidad, talleres
donde se fabricaban y reparaban las herramientas, e incluso hospitales donde se trataban las inevitables lesiones de un proyecto tan masivo. El transporte de los bloques de piedra, desde las canteras hasta el sitio de construcción, era en sí mismo una hazaña de ingeniería. Los bloques se extraían usando técnicas que habían sido perfeccionadas durante generaciones. Se perforaban agujeros en línea recta en la roca, se insertaban cuñas de madera y luego se empapaban las cuñas con agua. Cuando la madera se expandía, la roca se partía limpiamente a lo largo de la línea deseada. Una vez extraídos, los bloques tenían que ser transportados. Los más pequeños se cargaban en trineos de madera tirados por equipos de hombres o bueyes. Los bloques más grandes requerían dispositivos más sofisticados, sistemas de palancas, planos inclinados y posiblemente incluso rodillos de madera. Durante la temporada de inundación, cuando el nivel del Nilo subía, los bloques podían transportarse parte del camino por agua en balsas especialmente construidas. Pero quizás el aspecto más impresionante de la construcción era la precisión matemática y astronómica incorporada en el diseño. La base de la pirámide forma un cuadrado casi perfecto, con cada lado midiendo aproximadamente 230 metros de longitud. La desviación máxima de un ángulo recto perfecto es de solo 2 centímetros, una precisión que sería respetable incluso con herramientas modernas. La orientación de la pirámide también demuestra conocimientos astronómicos sofisticados. Los lados están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, con una desviación de solo 3 minutos de arco. Esto requería observaciones astronómicas meticulosas, probablemente basadas en el seguimiento de estrellas circumpolares que nunca se ponían bajo el horizonte. Dentro de la pirámide, el sistema de cámaras y pasajes refleja una comprensión avanzada tanto de la ingeniería estructural como de las creencias religiosas egipcias. La cámara del rey, construida completamente de granito rojo de Asuán, estaba diseñada para albergar el sarcófago del faraón y facilitar su transformación en un dios. La cámara de la reina, a pesar de su nombre moderno, probablemente tenía un propósito ritual relacionado con el Ka del faraón. La gran galería, con su techo abovedado de casi 9 metros de altura, era tanto una maravilla arquitectónica como un espacio ceremonial donde se realizarían los rituales finales antes del sellado de la tumba. Los conductos de ventilación que conectan las cámaras principales con el exterior no eran simplemente funcionales, sino que estaban orientados hacia constelaciones específicas que tenían significado religioso. El conducto sur de la cámara del rey apuntaba hacia Orión, que los egipcios asociaban con Osiris, el dios de los muertos. El conducto norte apuntaba hacia las estrellas circumpolares, que representaban la eternidad e inmutabilidad. La construcción de la pirámide requería no solo músculo y matemáticas, sino también innovación constante. Los ingenieros tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para elevar bloques masivos a alturas cada vez mayores. Los sistemas de rampas se volvieron cada vez más sofisticados, posiblemente incluyendo rampas en espiral que se construían alrededor de la pirámide mientras ésta crecía, o rampas internas que permitían el acceso a los niveles superiores sin obstruir los lados de la estructura. Cuando finalmente se colocó la piedra angular en la cúspide de la pirámide, el monumento se alzaba a 146 metros sobre la meseta de Giza, haciéndola la estructura más alta del mundo,
una distinción que mantendría durante más de 3800 años. Pero la pirámide aún no estaba terminada. Su superficie exterior fue cubierta con bloques de piedra caliza finamente pulida de Tura, creando superficies tan lisas y brillantes que la pirámide resplandecía como un gigantesco cristal bajo el sol del desierto. La cúspide estaba coronada por un piramidión, probablemente hecho de granito negro o incluso de electrum, una aleación de oro y plata que brillaría como una estrella cuando los primeros rayos del sol del amanecer la tocaran cada día. Este piramidión no era meramente decorativo, representaba el Benben, la piedra primordial sobre la cual el dios Ra se había posado cuando creó el mundo. Alrededor de la gran pirámide se construyó un complejo funerario completo que incluía una pirámide más pequeña para la reina, varias pirámides diminutas para otras esposas reales, mastabas para nobles y funcionarios de la corte, un templo funerario conectado a la pirámide por una calzada ceremonial, y un templo del valle donde se realizarían los primeros rituales de momificación. La muerte de Khufu marcó el momento culminante de décadas de preparación. Su momificación fue el evento más elaborado de su tipo jamás realizado, incorporando no solo las técnicas tradicionales de preservación, sino también rituales que habían sido diseñados específicamente para un faraón de su estatus divino excepcional. Durante 70 días, su cuerpo fue tratado con natrón, resinas preciosas importadas del Punt y aceites aromáticos que garantizarían su preservación por milenios. El entierro fue un espectáculo que transformó temporalmente Egipto en un teatro de duelo cósmico. Toda la administración del reino se trasladó a Giza para los rituales funerarios. Miles de funcionarios, sacerdotes, nobles y representantes de cada ciudad importante del reino se reunieron para despedir al faraón que había creado la maravilla más grande jamás construida por manos humanas. Cuando el sarcófago de granito rojo que contenía las 3 momias anidadas de Khufu fue finalmente sellado en la cámara del rey, y los pasajes de la pirámide fueron bloqueados con enormes bloques de granito, los egipcios sabían que habían completado algo que trascendía la arquitectura o incluso la religión. Habían creado una declaración permanente de que la civilización humana podía lograr lo imposible cuando se combinaba la visión divina con la organización perfecta y la dedicación absoluta. Pero el legado de la Gran Pirámide se extendía mucho más allá de su magnificencia física. Su construcción había requerido avances en matemáticas, astronomía, ingeniería y administración que elevarían la civilización egipcia a nuevas alturas de sofisticación. Las técnicas desarrolladas durante su construcción se aplicarían a proyectos en todo el reino, templos más grandes, canales de irrigación más eficientes y sistemas de almacenamiento que podrían mantener a la población durante años de hambruna. Los sucesores inmediatos de Khufu, inspirados por su ejemplo pero también conscientes de que sería imposible superarlo, construyeron sus propias pirámides en Giza. Khafre, su hijo, construyó una pirámide ligeramente más pequeña, pero la complementó con la gran esfinge, una criatura mítica con cuerpo de león y rostro humano que guardaba el complejo funerario por toda la eternidad. Menkaure, el nieto de Khufu, completó el trío de pirámides
con una estructura más pequeña, pero construida con materiales aún más lujosos, incluyendo bloques de granito rosa que habían sido transportados desde las canteras más remotas del sur. Sin embargo, la misma magnificencia de estos proyectos comenzó a crear problemas que amenazarían la estabilidad del reino. La construcción de las pirámides requería recursos masivos no solo en materiales y mano de obra, sino también en la administración necesaria para coordinar proyectos tan complejos. Los funcionarios reales, que habían adquirido poder y riqueza supervisando estas construcciones, comenzaron a establecer sus propias dinastías hereditarias, creando centros de poder que rivalizaban con la autoridad central del faraón. Más problemático aún era el hecho de que los recursos del reino, por vastos que fueran, no eran infinitos. Las pirámides habían requerido décadas de tributos de todo Egipto, dejando poco margen para lidiar con crisis imprevistas. Cuando las inundaciones del Nilo comenzaron a fallar de manera consistente alrededor del año 2200 a.C., el sistema que había hecho posible las pirámides se reveló también como su debilidad fundamental. Durante los últimos reinados del Reino Antiguo, las señales de crisis se multiplicaron. Las inscripciones en las tumbas de los nobles comenzaron a mencionar hambres, rebeliones y la incapacidad del faraón para mantener el orden cósmico, que era su responsabilidad fundamental. Los proyectos de construcción se hicieron más pequeños y menos ambiciosos. Las pirámides de los últimos faraones del Reino Antiguo eran estructuras modestas comparadas con las maravillas de Giza, construidas con materiales menos duraderos y técnicas menos sofisticadas. El colapso, cuando finalmente llegó, fue rápido y devastador. El último faraón efectivo del Reino Antiguo, Pepi II, reinó durante más de 90 años, pero su longevidad extraordinaria se convirtió en una maldición para el reino. Para el final de su reinado, había sobrevivido a la mayoría de sus funcionarios competentes, y la administración central había perdido el control efectivo sobre las provincias remotas. Cuando Pepi II finalmente murió, Egipto se fragmentó en una docena de reinos pequeños, cada uno controlado por nomarcas locales que habían declarado independencia del poder central. La edad dorada de los constructores de pirámides había llegado a su fin, pero su legado perduraría. Las técnicas que habían desarrollado, los principios administrativos que habían establecido, y sobre todo la visión de Egipto como una civilización capaz de logros monumentales, servirían como inspiración para todas las generaciones futuras. Las pirámides mismas, despojadas de sus revestimientos de piedra, caliza pulida por constructores posteriores, pero aún imponentes en su magnificencia desnuda, permanecían como testimonios silenciosos de lo que la humanidad podía lograr cuando la ambición divina se combinaba con la organización perfecta. Y en las profundidades de sus cámaras funerarias, los faraones constructores descansaban en la eternidad que habían construido para sí mismos, esperando el momento en que Egipto se alzaría una vez más. Los vientos del desierto soplaban arena sobre las pirámides silenciosas de Giza, mientras Egipto entraba en una era que los historiadores llamarían el primer período intermedio, pero que los propios egipcios conocían simplemente como el tiempo del caos. Las décadas que siguieron al colapso del reino antiguo alrededor del año 2180 y 1 a.C. fueron testigo de horrores que la civilización egipcia nunca había experimentado: hambrunas que duraban años, guerras civiles que enfrentaban hermano contra hermano,
y el colapso completo del orden cósmico que había sido la base de la sociedad egipcia durante casi un milenio. Las causas de esta catástrofe eran múltiples y se reforzaban mutuamente. Los registros nilométricos, marcas talladas en rocas que medían el nivel de las inundaciones anuales, muestran que durante varias décadas consecutivas, las inundaciones fueron desastrosamente bajas. Sin la inundación anual que renovaba la fertilidad de la tierra, los campos se secaron, las cosechas fallaron y las reservas de grano que habían sostenido a la población durante las malas temporadas se agotaron rápidamente. Pero la crisis no era solo agrícola. El sistema administrativo centralizado que había hecho posible las grandes pirámides se reveló incapaz de lidiar con una crisis de esta magnitud. Los nomarcas, gobernadores provinciales que habían adquirido poder considerable durante el reino antiguo, comenzaron a actuar como señores de la guerra independientes, reteniendo los tributos que tradicionalmente enviaban a Memphis y usando sus recursos para construir ejércitos privados. Las descripciones contemporáneas de este período, preservadas en textos como las Admoniciones de Ipuwer y las Profecías de Neferti, pintan un cuadro aterrador de colapso social. Las jerarquías tradicionales se invirtieron. Los esclavos se convirtieron en señores. Los pobres despojaron a los ricos y los templos fueron saqueados por multitudes hambrientas. Los canales de irrigación, que requerían mantenimiento constante, se llenaron de sedimento y se volvieron inútiles. Las rutas comerciales que habían traído riqueza de Nubia, el Levante y el Mediterráneo se cerraron debido a la inseguridad. En este contexto de caos, surgieron docenas de reyes autoproclamados. Algunos controlaban solo una ciudad y sus alrededores inmediatos. Otros lograban establecer pequeños reinos que duraban algunas décadas antes de ser absorbidos por rivales más fuertes o colapsando debido a crisis internas. Los títulos reales tradicionales perdieron su significado cuando cualquier señor de la guerra exitoso podía proclamarse faraón y encontrar sacerdotes dispuestos a bendecir su usurpación. Las tumbas de este período cuentan una historia de declive y adaptación desesperada. Los nobles, que una vez habrían construido mastabas elaboradas, se conformaban con sepulturas simples excavadas en la roca. Las técnicas de momificación, que habían alcanzado niveles de sofisticación extraordinarios durante el reino antiguo, se simplificaron drásticamente. Muchos cuerpos simplemente se secaban al sol del desierto, envueltos en lino simple, sin los complejos rituales y materiales costosos que habían caracterizado los entierros reales. Pero incluso en medio de este caos, la cultura egipcia demostró una capacidad extraordinaria de adaptación y supervivencia. En los pequeños reinos que lograban mantener algún grado de estabilidad, los escribas continuaron copiando textos antiguos, preservando la literatura, las técnicas médicas y los conocimientos astronómicos que habían sido desarrollados durante los períodos de prosperidad. Los artesanos locales desarrollaron estilos nuevos, a menudo más expresivos y menos formales que el arte cortesano del reino antiguo. En el sur, en la ciudad de Tebas, una dinastía de gobernadores locales, llamados Mentuhotep, comenzó gradualmente a extender su control sobre un territorio cada vez mayor. A diferencia de muchos de los señores de la guerra de la época, los Mentuhotep parecían genuinamente comprometidos con los valores tradicionales egipcios. Restauraron templos, restablecieron festivales religiosos tradicionales y, más importante aún,
comenzaron a reconstruir la infraestructura de irrigación que era esencial para la agricultura. El proceso de reunificación fue lento y sangriento. Cada ciudad tenía que ser conquistada individualmente. Cada señor local tenía que ser derrotado o persuadido a someterse. Las batallas de este período no eran los conflictos formalizados del reino antiguo, sino luchas desesperadas por la supervivencia donde los vencidos eran a menudo masacrados y sus ciudades quemadas hasta los cimientos. Las fuentes de la época describen batallas donde los cuerpos se amontonaban tan alto que bloqueaban el flujo del Nilo, donde ciudades enteras eran abandonadas después de asedios que duraban años y donde los supervivientes recurrían al canibalismo para evitar la muerte por hambre. Estos no eran simplemente conflictos políticos, sino una lucha existencial por determinar si la civilización egipcia sobreviviría o se desintegraría completamente. La literatura de este período refleja el trauma colectivo de la sociedad egipcia. Por primera vez en su historia, los egipcios tuvieron que confrontar la posibilidad de que su civilización no fuera eterna, que los dioses pudieran abandonarlos y que el orden que habían considerado natural e inmutable pudiera disolverse en caos. Textos como el diálogo de un hombre con Subá exploran temas de desesperación, suicidio y la pérdida de fe en los valores tradicionales. Pero paradójicamente, esta crisis también produjo algunos de los logros intelectuales más profundos de la civilización egipcia. La experiencia del colapso forzó a los pensadores egipcios a examinar críticamente sus instituciones y creencias. Los textos de sabiduría de este período, como las Instrucciones para Mericare, muestran una sofisticación política y una comprensión de la naturaleza humana que superan muchas obras de períodos más prósperos. El punto de inflexión llegó cuando Mentuhotep II, uno de los señores de la guerra tebanos, logró finalmente derrotar a sus últimos rivales significativos y reclamar el control sobre todo Egipto alrededor del año 2055 a.C. Su reunificación no fue simplemente una conquista militar, sino una restauración cuidadosa de las instituciones que habían hecho grande a Egipto en el pasado. Mentuhotep II se presentó conscientemente como un nuevo Narmer, un unificador que traería orden del caos. Adoptó los títulos tradicionales del faraón, restauró las ceremonias de coronación que habían sido abandonadas durante décadas, y más importante aún, comenzó a reconstruir la administración centralizada que había colapsado con el reino antiguo. Su reinado marcó el comienzo de lo que los historiadores llaman el Reino Medio. Pero antes de embarcarse en nuevas conquistas y proyectos monumentales, Mentuhotep II tuvo que sanar una sociedad que había sido traumatizada por más de un siglo de caos. Estableció cortes de justicia para lidiar con las disputas de propiedad que habían surgido durante el período de anarquía. Redistribuyó tierras a campesinos que habían perdido sus parcelas. Y más importante aún, comenzó el proceso de reconstruir la confianza del pueblo egipcio en la institución del faraón. Su tumba, excavada en los acantilados de Deir el-Bahari cerca de Tebas, era deliberadamente diferente de las pirámides del reino antiguo. En lugar de una estructura masiva que dominara el paisaje, Mentuhotep II eligió un diseño
que se integraba con la topografía natural, como si quisiera simbolizar que esta nueva era de la civilización egipcia sería más modesta, pero también más sabia que la anterior. Cuando Mentuhotep II murió después de un reinado de más de 50 años, había logrado algo que muchos habían considerado imposible. Había resucitado la civilización egipcia de sus cenizas, pero su verdadero logro no estaba en las conquistas militares o en los monumentos que había construido, sino en haber demostrado que incluso después del colapso más completo, la capacidad humana para la organización, la cooperación y la creación de belleza podía triunfar sobre el caos y la desesperación. Las lecciones aprendidas durante el primer período intermedio nunca serían olvidadas por los egipcios. Las generaciones futuras entenderían que la civilización era frágil, que requería cuidado constante y vigilancia, y que los gobernantes tenían la responsabilidad sagrada de proteger no solo el poder, sino los valores e instituciones que hacían posible la vida civilizada. Esta sabiduría duramente ganada sería la base sobre la cual se construiría el Reino Medio, una era que muchos consideran el verdadero apogeo cultural de la civilización egipcia. El sol se alzaba sobre Tebas, la ciudad del sur, que había emergido de las cenizas del caos para convertirse en el nuevo corazón de Egipto, cuando Amenemhat y subió al trono alrededor del año 2055 antes de Cristo. El reino medio que él ayudaría a establecer no sería simplemente una restauración del reino antiguo, sino algo nuevo, una civilización que había aprendido de sus errores pasados y había desarrollado instituciones más sofisticadas, más duraderas y más humanas. Amenemhat I era un hombre forjado por la crisis. Había vivido los últimos años del primer período intermedio. Había visto ciudades en ruinas y campos convertidos en desiertos por la sequía y la guerra. Pero también había visto la capacidad extraordinaria del pueblo egipcio para sobrevivir, adaptarse y reconstruir. Su visión para el nuevo Egipto se basaba en esta experiencia: crear un reino que fuera lo suficientemente fuerte para mantener el orden, pero lo suficientemente flexible para sobrevivir a futuras crisis. Una de sus primeras decisiones fue trasladar la capital desde Tebas a una nueva ciudad llamada Ichtawi, la que se apodera de las dos tierras, estratégicamente ubicada entre el Alto y Bajo Egipto. Esta nueva capital no era solo un centro administrativo, sino un símbolo de la reunificación y un punto desde el cual el poder real podía proyectarse eficientemente por todo el reino. Pero quizás el cambio más significativo del Reino Medio fue en la naturaleza misma del poder faraónico. Los faraones del reino antiguo habían sido dioses distantes, figuras remotas, cuya divinidad los separaba completamente de sus súbditos. Los faraones del Reino Medio, formados por la experiencia del colapso, desarrollaron una concepción más sutil del liderazgo. Seguían siendo divinos, pero su divinidad se manifestaba a través de su capacidad para servir al pueblo, para traer justicia y para mantener Ma'at, el orden cósmico que hacía posible la vida civilizada. Esta nueva filosofía del poder se reflejaba en el arte y la literatura de la época. Los retratos de los faraones del Reino Medio no los mostraban como jóvenes eternos y serenos, sino como hombres maduros, marcados por las responsabilidades del liderazgo. Las líneas de preocupación en sus rostros, la seriedad de sus expresiones y la dignidad melancólica de sus poses
transmitían un mensaje claro. Estos eran gobernantes que entendían el peso de sus responsabilidades. La literatura florecía como nunca antes. Los textos del Reino Medio incluían no solo himnos religiosos y crónicas reales, sino también obras que exploraban temas universales de la condición humana. El cuento del náufrago narraba la historia de un viajero perdido que encontraba esperanza en circunstancias desesperadas. La historia de Sinué seguía las aventuras de un cortesano exiliado que eventualmente encontraba redención y regreso a casa. Estos no eran simplemente entretenimientos, sino obras de arte literario que exploraban preguntas profundas sobre el destino, la identidad y el significado de la vida. Las escuelas de escribas del Reino Medio produjeron algunos de los textos más sofisticados de la literatura mundial antigua. Los estudiantes no solo aprendían a leer y escribir jeroglíficos, sino también retórica, matemáticas, astronomía y filosofía moral. Las instrucciones de sabiduría de este período, como las enseñanzas de Amenemhat y las instrucciones de Ptahotep, establecían estándares éticos que influirían en el pensamiento egipcio durante milenios. En términos de arquitectura y arte, el Reino Medio desarrolló un estilo distintivo que combinaba la grandeza monumental del reino antiguo con una sensibilidad más refinada y humanizada. Los templos de este período no eran simplemente casas para los dioses, sino espacios diseñados para la experiencia religiosa humana. Los relieves y pinturas mostraban escenas de la vida diaria con un realismo y una atención al detalle que hacían que las figuras parecieran respirar. Los proyectos de irrigación del Reino Medio superaron incluso los logros del Reino Antiguo. Los ingenieros de Amenemhat III crearon un sistema de canales y represas en el Fayum que transformó una región pantanosa en algunas de las tierras agrícolas más productivas de Egipto. Este proyecto, conocido como el Laberinto por los escritores griegos que lo visitaron siglos después, era una maravilla de planificación hidráulica que gestionaba las aguas del Nilo con una sofisticación que no sería superada hasta la era moderna. Pero quizás el logro más significativo del Reino Medio fue el desarrollo de una identidad nacional egipcia más inclusiva. Mientras que el Reino Antiguo había sido dominado por una élite cortesana concentrada en Memphis, el Reino Medio desarrolló instituciones que permitían la participación de una clase media más amplia. Los nomarcas provinciales no eran ya señores feudales semi-independientes, sino funcionarios profesionales responsables ante el faraón. Los artesanos, comerciantes e incluso algunos campesinos prósperos podían aspirar a posiciones de responsabilidad en la administración real. El comercio internacional floreció bajo los faraones del Reino Medio. Las expediciones comerciales egipcias llegaron hasta Punt, en la costa somalí, trayendo incienso, mirra, marfil y otros productos exóticos. Los contactos con el Levante se intensificaron, introduciendo nuevas tecnologías y ideas artísticas. Incluso se establecieron relaciones diplomáticas con los reinos de Mesopotamia, intercambiando embajadores y regalos que testimoniaban el prestigio internacional de Egipto. Las mujeres del Reino Medio disfrutaron de un estatus que era excepcional en el mundo antiguo. Podían poseer propiedades, participar en transacciones comerciales e incluso ocupar posiciones administrativas importantes. Algunas mujeres de la realeza ejercieron poder político considerable, sirviendo como regentes
o incluso como faraones por derecho propio. La religión se volvió más personal y accesible, mientras que los dioses del reino antiguo habían sido figuras remotas accesibles solo a través de la mediación real. Los dioses del Reino Medio desarrollaron cultos populares que permitían la participación directa de gente común. Osiris, el dios de los muertos, se convirtió en una figura particularmente importante, ofreciendo la promesa de vida después de la muerte no solo a los faraones, sino a todos los que vivieran vidas éticamente responsables. Los festivales religiosos se convirtieron en eventos nacionales que unían a todo el país en celebraciones que duraban días o incluso semanas. El Festival de Opet, que celebraba la renovación divina del faraón, transformaba Tebas en una ciudad de procesiones magníficas, música, baile y banquetes comunales. Estos eventos no eran solo religiosos, sino también sociales y políticos, oportunidades para que el faraón se conectara directamente con su pueblo y reafirmara los lazos que mantenían unida a la sociedad egipcia. Sin embargo, hacia el final del Reino Medio, señales familiares de problema comenzaron a aparecer. Las inundaciones del Nilo se volvieron irregulares nuevamente. Los gastos de la corte y de los proyectos monumentales comenzaron a superar los ingresos del reino. Los nomarcas provinciales comenzaron una vez más a actuar con creciente independencia y desde el noreste nuevas presiones se ejercían sobre las fronteras egipcias, mientras pueblos desplazados por conflictos en el Levante buscaban nuevas tierras donde establecerse. El último gran faraón del Reino Medio, Amenemhat III, construyó 2 pirámides y completó los proyectos de irrigación del Fayum. Pero incluso durante su reinado aparentemente exitoso, las bases del reino se estaban erosionando. Sus sucesores fueron figuras cada vez más débiles, incapaces de mantener el control centralizado que había sido la base del poder egipcio. Cuando el Reino Medio finalmente colapsó alrededor del año 1650 a.C., no fue debido a una crisis catastrófica única como la que había terminado el reino antiguo, sino a una combinación de factores, presiones externas, tensiones internas y quizás, más significativamente, la llegada de un nuevo tipo de enemigo que Egipto nunca había enfrentado antes, invasores extranjeros que no solo querían saquear el país, sino conquistarlo y gobernarlo. Pero el legado del Reino Medio sobreviviría incluso a su colapso político. Las instituciones que había desarrollado, los valores que había articulado y sobre todo la visión de Egipto como una civilización capaz tanto de grandeza monumental como de sofisticación cultural servirían como inspiración para todas las restauraciones futuras. Los faraones del Reino Nuevo mirarían hacia atrás al Reino Medio no como un período de decadencia, sino como una edad dorada que había demostrado que la civilización egipcia podía no solo sobrevivir a las crisis, sino emerger de ellas más fuerte y más sabia que antes. Los muros de barro seco de Avares, una ciudad en el delta del Nilo que pocos egipcios habían considerado importante, se llenaron de voces, hablando en idiomas extraños, cuando los primeros grupos de inmigrantes del Levante comenzaron a establecerse allí alrededor del año 1700 a.C. Al principio eran pocos
comerciantes, artesanos, pastores que habían sido desplazados por las guerras y hambrunas que asolaban el mundo mediterráneo oriental. Los faraones debilitados del final del Reino Medio los toleraron, incluso los acogieron, viendo en ellos una fuente de mano de obra y conocimientos técnicos. Pero lo que comenzó como inmigración gradual se convirtió en algo que Egipto nunca había experimentado en sus 2 milenios de historia. Una invasión extranjera exitosa. Los nuevos arribados no eran simples refugiados. Traían consigo tecnologías militares revolucionarias que transformarían para siempre la naturaleza de la guerra. El caballo domesticado, el carro de guerra, el arco compuesto y nuevas técnicas de metalurgia que producían armas de bronce superiores a todo lo que conocían los egipcios. Los egipcios llamaron a estos invasores Ekakasut, los gobernantes de tierras extranjeras, un término que los escritores griegos posteriores corrompieron en Hyksos. Los Hyksos no eran un pueblo único, sino una confederación de grupos semitas, indoeuropeos y posiblemente incluso algunos elementos egipcios renegados que se habían unido bajo líderes carismáticos con una visión ambiciosa, nada menos que la conquista de la civilización más rica y antigua del mundo conocido. La conquista hicsa no fue una campaña militar única y dramática, sino un proceso gradual que tomó décadas. Inicialmente, los hicsos se contentaron con controlar el delta y el Bajo Egipto, estableciendo su capital en Avaris y permitiendo que dinastías egipcias débiles mantuvieran un control nominal sobre el Alto Egipto a cambio de tributo. Pero gradualmente, su poder se extendió hacia el sur, hasta que la mayor parte de Egipto quedó bajo su dominación, directa o indirecta. Lo que hizo posible el éxito hicso no fue solo su superioridad militar, sino también su capacidad para adaptarse y adoptar la cultura egipcia, a diferencia de otros conquistadores de la época que simplemente saqueaban y se marchaban. Los hicsos venían para quedarse. Adoptaron los títulos faraónicos, construyeron templos a los dioses egipcios y mantuvieron la administración egipcia tradicional. Algunos reyes hicsos incluso momificaron sus cuerpos según las costumbres egipcias y construyeron tumbas que seguían los patrones arquitectónicos egipcios. Sin embargo, su dominio nunca fue completamente aceptado por la población egipcia nativa. Los textos egipcios de este período los describían como usurpadores impíos que habían profanado las tradiciones sagradas del país. Las estelas y papiros hablan de templos abandonados, rituales descuidados y una sensación general de que el orden cósmico había sido perturbado por la presencia de estos gobernantes extranjeros. En Tebas, en el Alto Egipto, una dinastía de gobernadores locales mantuvo una independencia precaria, pagando tributo a los reyes hicsos, pero conservando su identidad egipcia tradicional. Estos príncipes tebanos, que se consideraban a sí mismos los verdaderos herederos de los faraones del Reino Medio, comenzaron gradualmente a desarrollar las capacidades militares que les permitirían eventualmente desafiar a sus señores hicsos. La resistencia egipcia se organizó lentamente. Los príncipes tebanos comenzaron a adoptar algunas de las innovaciones militares hishas, especialmente los carros de guerra y los arcos compuestos. Establecieron talleres donde artesanos egipcios aprendían a fabricar estas nuevas armas. Más importante aún, comenzaron a desarrollar una ideología de resistencia que combinaba el patriotismo egipcio tradicional con una nueva determinación militar. El punto de inflexión llegó
durante el reinado de Camose, uno de los últimos príncipes tebanos, quien decidió que el momento había llegado para la rebelión abierta. Sus cartas de guerra, preservadas en papiros que han sobrevivido hasta nuestros días, revelan un líder consumido por la humillación del dominio extranjero y determinado a restaurar el honor egipcio sin importar el costo. La primera campaña de Camose contra los hicsos fue un éxito parcial. Logró capturar varias ciudades en el Medio Egipto y cortar las líneas de comunicación entre Avaris y los aliados hicsos en Nubia. Pero la guerra de liberación sería completada por su hermano y sucesor Ahmose, quien se convertiría en el fundador de la dinastía más poderosa en la historia egipcia. Ahmose era un líder nato que combinaba la ferocidad militar con el genio organizacional. Entendía que derrotar a los hicsos requería más que victorias tácticas. Requería una transformación completa de la sociedad egipcia. Bajo su liderazgo, Egipto se convirtió en una máquina de guerra dedicada a la expulsión de los invasores extranjeros. El asedio de Avaris duró varios años y se convirtió en una epopeya de resistencia y determinación. Los hicsos, atrincherados detrás de fortificaciones que incorporaban las técnicas de ingeniería militar más avanzadas de la época, lucharon desesperadamente por mantener su capital. Pero Ahmose había aprendido no solo las técnicas militares hicas, sino que las había mejorado. Sus ejércitos incluían no solo infantería tradicional egipcia, sino también unidades de carros, arqueros montados y especialistas en guerra de asedio. Cuando Avaris finalmente cayó, la victoria fue total. Los hicsos fueron expulsados no solo de Egipto, sino perseguidos hasta sus fortalezas en el Levante. Ahmose no se contentó con simplemente recuperar el territorio egipcio. Quería asegurar que una invasión extranjera nunca pudiera repetirse. Por primera vez en su historia, Egipto se embarcó en una política de expansión agresiva, estableciendo zonas de amortiguamiento en Nubia al sur y en el Levante al noreste. Pero quizás el cambio más significativo que trajeron los hicsos no fue político, sino psicológico. Por primera vez, los egipcios habían experimentado la conquista extranjera, habían visto sus templos profanados y sus tradiciones despreciadas. Esta experiencia traumática los transformó de una civilización tradicionalmente introvertida en una potencia militar agresiva determinada a dominar a sus vecinos antes de que sus vecinos pudieran dominarlos. Cuando el último carro de los hicsos fue reducido a cenizas en las arenas del delta y los estandartes egipcios volvieron a ondear sobre las murallas de Avaris, algo profundo había cambiado en el alma de Egipto. El país que durante siglos se había contemplado a sí mismo como el centro inmóvil de un cosmos ordenado, despertó del trauma de la invasión con una mirada más dura, más alerta y más ambiciosa. Ya no bastaba con preservar el orden interno. Ahora, Egipto tenía una misión externa, una nueva forma de supervivencia que implicaba vigilancia, conquista y expansión. Ahmose no solo había restaurado la independencia, había dado a luz al reino nuevo, la etapa más poderosa, expansiva y militarizada de la historia egipcia. Bajo sus sucesores, Tutmosis, Hatshepsut, Ramsés, los faraones ya no serían simplemente pastores del pueblo o guardianes del Nilo, serían emperadores, comandantes de vastos ejércitos, diplomáticos entre reinos y arquitectos de templos tan gigantescos que rivalizarían con las pirámides de antaño. Tebas,
La ciudad que resistió en la oscuridad se convertiría en el corazón de un imperio. Pero incluso en medio de la gloria venidera, los ecos del pasado no se apagarían. En cada estela erigida, en cada templo levantado sobre las ruinas del caos, los egipcios recordaban: el orden es frágil, el tiempo es cíclico, y los dioses observan en silencio. Las lecciones del colapso, del renacimiento y de la guerra nunca serían olvidadas. Porque Egipto, más que ninguna otra civilización antigua, entendía que el verdadero poder no está en conquistar el mundo exterior, sino en dominar los ciclos de su propia historia. Y así, bajo el cielo eterno del desierto, mientras los obeliscos se elevaban y las esfinges vigilaban, una nueva era comenzaba, una era de esplendor, de ambición y también de advertencia, porque en Egipto cada amanecer es una victoria sobre el caos, y cada historia, como esta que acabas de escuchar, es un susurro que atraviesa los siglos para recordarnos que incluso las civilizaciones más grandes deben luchar, caer y volver a levantarse. Duerme ahora, si puedes, porque mañana la historia continúa.